Ayer anunciaba, no sé si tengamos por ahí algún audio de cómo lo anunciaba Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, el inicio del proceso electoral con algo histórico, la elección de jueces en México. El INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia. Es por ello que celebramos el llamado a las urnas y el involucramiento popular en los asuntos públicos de nuestro país. Este proceso tendrá una valía adicional, ya que servirá para refrendar la solidez institucional y la adaptabilidad para ejecutar nuestra función pública. Por eso, desde esta sede principal del Instituto Nacional Electoral, a las y los mexicanos les decimos, ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Es parte de lo que comentó la presidenta del INE. Ahorita le voy a decir lo que dijo Claudia Sheinbaum también sobre que está respaldando al hijo del presidente en Morena. Eduardo Juchín, especialista en temas electorales, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral, colaborador de Proyecto Puente. Mucho sin hablar contigo, mi estimadísimo. ¿Cómo estás? Hola, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte a ti y por tu conducto a tu auditorio. Platícanos igualmente, por favor, ¿qué ves en lo que viene? ¿Qué es lo que dice? Porque todavía no hay convocatoria, ¿verdad? ¿O sí? A ver, platícame. No, todavía no hay convocatoria. Luis Alberto debe emitirla el Senado en aproximadamente un mes. Y bueno, lo que tenemos enfrente es a un Instituto Nacional Electoral que tiene ante sí, no es exagerado decir, que el mayor desafío de su existencia, porque esta elección, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ella, lo cierto es que representa un trabajo de organización mayúsculo y decía yo, un desafío monumental, porque Luis Alberto, para comenzar, el INE va a tener que tener prácticamente dos funciones. Una, la que conocemos como organizador de la elección, pero otra también como una suerte de cuasi legislador, porque no está empezando sus trabajos, pero no tiene una batería de leyes secundarias en que apoyarse, de tal suerte que tiene que instruir, acordar una serie de acuerdos, valga la redundancia, una serie de acuerdos administrativos para ir dándole certeza a lo que va a estar haciendo. Ciertamente el Congreso tiene la obligación que aparece en los transitorios de la reforma constitucional de emitir las leyes secundarias en 90 días. Pero cuando transcurran esos 90 días, ya el INE no puede quedarse mirando, ya tiene que ir avanzando en la organización de la elección. Pero por otra parte, yo desconfío del Congreso, Luis Alberto, en cuanto al cumplimiento de los plazos que el mismo Congreso se fija, porque ha habido casos en que lleva años sin emitir leyes secundarias, y estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 134 constitucional, a pesar de que se ha fijado 6 meses, 1 año, 90 días, y sencillamente no ha emitido esa ley secundaria. Como quiera, esperemos que sí las emita, pero entre tanto el INE, decía yo, no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene que ir avanzando, y para avanzar necesita emitir una serie de acuerdos, como decía, para darle sustento normativo, por lo menos, a lo que va a hacer, que por otra parte hablaba yo de desafíos, y uno de ellos es tan elemental, Luis Alberto, como el qué va a elegir, dónde los va a elegir, ¿no? Sabemos que son 800 cargos que tendrán miles de candidatos, pero ¿dónde?
porque los distritos electorales que todos conocemos, hay 300 distritos donde se eligen a los diputados, etcétera, que es la base, esas oficinas distritales, la base de la organización del INE, pues esos distritos no corresponden con las circunscripciones judiciales. Entonces, ahí hay de salida un reto cartográfico. En fin, que es una serie de desafíos que tiene este reto mayúsculo, que, insisto, no es exagerado decir que es el mayor desafío que tiene el INE en su existencia. Porque pues no hay experiencia en la materia, ¿no? Es decir, no hay nada, ahora sí que vamos a ir a prueba y error. Exacto. Mi querido Eduardo Juchim, no es la misma llegar a un instituto que ya tenía bases sólidas, que han hecho que conformaron ustedes y que pues conformamos todos con las luchas desde los 80s, 90s, de un IFE, un IFE con credencial sin fotografía, a fotografía en los 90s, a la era mágica de Waldenberg en los 2000, y por todo lo que hemos pasado, a ir a organizar una elección de jueces. Lo dices muy bien. Son 800 cargos. Son 800 cargos que se van a elegir. Todavía no está claro cómo va el proceso y todo, ¿verdad, Eduardo? Sí, son 800 cargos, pero aún eso tiene que definirlo el Senado en la convocatoria que debe emitir en 30 días. Entonces, todo esto pues está sujeto a a esa convocatoria. Pero insisto, el INE no puede esperar que transcurran esos 90 días porque es un trabajo muy denso, muy grande el que le espera. Y por eso es correctísimo, porque además se lo ordena la reforma constitucional, que 7 días después de la emisión de la publicación de la reforma, el INE tenía que dar el banderazo de salida como lo hizo. Entonces, el INE está cumpliendo, pero desde luego va a necesitar una de las cosas internas, Luis Alberto, que yo veo también que van a tener que deponerse, son estas diferencias de criterio, estas rencillas dentro del Consejo General. Yo espero que depongan todo eso y trabajen como si fuera una sola voluntad, a pesar de que no pueden ni deben serlo, pero de una forma muy unida, muy sólida, muy coordinada, porque si comenzamos con las confrontaciones y la presencia de las rencillas y el predominio de un bloque o del otro, pues entonces sí, a esto tendría un futuro de naufragio. ¿Cuánto va a costar la elección de jueces? ¿Miles de millones de pesos? ¿Como una presidencial? Sí, y no se sabe todavía porque... Se habla de 3,000 millones de pesos, algo así. Sí, ¿verdad? es digamos, mirando una elección presidencial. Pero hasta eso tiene que definirlo el INE, tiene que pedir una ampliación presupuestal para este año, porque en su presupuesto pues obviamente no estaba previsto este nuevo proceso, porque bueno, se acaba de aprobar, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que comenzar por ahí, por una ampliación presupuestal para este año, bueno, y que yo esperaría que se lo acuerde el Congreso o de acuerdo con la Secretaría de Hacienda a son la jueces brevedad federales, posible. ¿verdad, Eduardo? ¿Son jueces federales? ¿Son jueces magistrados federales. nomás o son jueces de No, distrito? jueces, ¿Qué son? ¿Qué son figura es? jueces, magistrados y ministros. Son todo a nivel federal. Tampoco son todos, es un 50% de la existencia de la plantilla general. 50%. No se sabe, por ejemplo, cuántos por estado ni nada, ¿no? Si Sonora, por ejemplo, no se sabe. Todavía tiene que, en la convocatoria, el Senado tiene que definir con precisión de qué se trata y cómo, para que con esa base el INE se ponga a trabajar porque, nomás para hacer un símil, en lo puntual. Por ejemplo, en Sonora, que son 7 distritos federales para 7 diputados federales que hay, que aunque nunca se sepa nada de ellos, ahí está.
Son 2 senadores, 3 que tampoco se sabe nada de ellos, que por cierto ni en el arranque están aplicándolo otra vez los de Morena, ¿no? Heriberto, Lorenia y todos ellos, no se sabe nada de ellos. No sé si hasta 3 años ya que vengan a buscar un puesto de elección popular, la clásica, se va a saber con los vicios. Pero esas circunscripciones... Por ejemplo, no, nomás para que le diga a la gente, es que me quedé pensando que sí es cierto, ¿no? Ya no se sabe nada de ellos. A ver, son, nomás para que vea la gente, si así está en lo federal, más aparte está la presidencia, a lo mejor van a venir, no sé, 3 magistrados para Sonora, ¿no? Federales, o un juez de distrito, 2 magistrados y un ministro que pueda hacerse, bueno, a lo mejor no en lo estatal, porque el ministro son... ¿Cuántos ministros son? 9, ¿no? A 9. Van a ser 9 ministros, entonces, es decir, 2 menos que actualmente, pero eso sí tiene que elegirse en todo el país. Muy bien. Pero pues hay que esperar la convocatoria del Senado entonces para que todo esté claro. Ese es un punto muy importante que bueno. ¿En 30 días o 90 dijiste? Son 30 días para a partir de ayer emisión, del banderazo de salida, es decir, a partir de la entrada en vigor que entró ayer, o sea que el 23 de octubre de la reforma. El 23 de octubre tiene que estar la convocatoria clara más o menos para saber cómo vamos a hacer eso. Exactamente. Y entonces una vez que esto ocurra, pues los poderes ejecutivos, los 3 poderes, tendrán que ir definiendo a los candidatos, que es otra fase que eso ya no le corresponde propiamente al INE, porque son los 3 poderes los que van a definir, pero claro, pues tendrán que ir de la mano con el INE, porque bueno, es que es una tarea titánica. No, totalmente, y nueva. Y después, ahora que hablabas de los estados, pues después vendrá la organización de los jueces ya a rango estatal, que será otro momento, ¿no? Pero por ahora lo que tenemos es la elección de jueces, magistrados y ministros de la Federación. Te agradezco mucho como siempre, Eduardo, te mando un abrazo y seguiremos hablando. Abrazo de vuelta, Luis Alberto. Muy buen día. Igualmente, usted sí lo decía, porque pues veremos, vamos a algo nuevo. Recuerde que el actual INE que tenemos no nació este sexenio ni el año pasado, que hay que tenerlo más presente, ¿no? Es una lucha de una construcción. Recuerda que antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación hasta lo del 88, cuando se la robó Carlos Salinas, y nos fuimos, no había credencial con fotografía. Recuerda usted, había unas en los 80s. Bueno, los teenage, los Coronials no van a, o la generación Z no les tocó a los 80. Digo, a mí tampoco me tocó votar con esa, ¿no? Hasta el 2000 yo empecé a votar, pero recuerdo esas credenciales cafés, ¿no? Sin fotografía en los 80, en el 90 con fotografía, en el 94 con la reforma. Consejeros ciudadanos, los primeros fueron en el 94, José Waldenberg, Santiago Krill, Miguel Ángel Granado Chiapa, entre otros. Fue una construcción. En el 2000 se permite la caída del Partido de Estado del PRI, con José Waldenberg, Ernesto Zedillo gobernaba, y así después de Waldenberg quien vino fue Luis Carlos Ugalde. 2006 otro fraude, recuerde usted. Después de Ugalde vendría Leonardo Valdés Zurita. En el 2012 le tocó la elección con Enrique Peña Nieto. Después vendría ya en el 2018 que le toca a Lorenzo Córdoba, y la tercera alternancia en el país, y Guadalupe Tadei ahora con la elección del 2024. También, a ver, reitero, pero a Guadalupe además yo creo que hay que darle ese voto de confianza, porque ella trae mucha experiencia, tiene más de 30 años en el servicio electoral, y sacó muy bien la elección del 2024, y junto con la experiencia que traen, sacarán esta, pero es algo nuevo, son instrumentos legales nuevos. Le hice un recorrido somero, sí, los últimos 40 años, porque vamos a algo nuevo. No, lo demás ya venía con experiencia. Esto es una nueva práctica. Es decir, tanto los puestos como la nueva cultura política que se trata de implementar. ¿Qué opina al respecto?